Hola Géminis, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Géminis, esta semana vamos a estar hablando de la salud y el amor, las relaciones. Vamos a ver cómo está esta semana Géminis con sus relaciones amorosas, sus relaciones de amistad. Vamos a ver cómo está funcionando todo. Empezamos. Bueno, Géminis. Hay Géminis que se han sentido esta semana engañados, traicionados, que sienten que los están engañando. Bueno, Géminis, puede que esas situaciones estén sucediendo con algunos Géminis que están en algunas relaciones y están en estas situaciones, están afrontando estas situaciones. Géminis, nada es para siempre. Si las cosas no están funcionando, si las cosas no están fluyendo, lo mejor es tomar cartas en el asunto. Si eres un Géminis casado, un Géminis comprometido, un Géminis que no quiere dejar ese matrimonio, esa pareja, pues entonces conversen y llega a un acuerdo y soluciona la situación. Pero no te pongas a estar pensando que yo creo, porque una cosa es lo que a veces está en la cabecita de la persona y otra cosa lo que realmente está sucediendo. Porque a veces creamos monstruos que son grandes fantasmas que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, sí, hay el Géminis que está casado y tiene un amante, por ejemplo. Esta semana, pues, lamentablemente se van a escuchar muchas de esas cosas, se van a revelar muchas de esas cosas, de esas relaciones, de esas situaciones, igual que el Géminis que tiene un noviazgo y bueno, también se va a enterar de ciertas situaciones esta semana. Entonces, tómatelo, no te voy a decir que te lo tomes con calma porque de repente no te lo vas a tomar con calma, pero sí con mucho aplomo, sí con mucho pensamiento de qué voy a hacer con esto. Entonces, si las situaciones tienen que terminarse, mejor es terminarla en la mayor armonía que se pueda, con la mayor tranquilidad que se pueda, porque de nada nos sirve estar enfrentando una situación y quedarte con una persona con la cual no vas a confiar más, porque las relaciones se basan en la confianza y si no hay confianza pues de nada sirve. Entonces esta semana te sugiero que esos deseos que tienes de huir porque ya la situación no se siente bien en tu entorno, bien sea matrimonial o de pareja, es mejor consultarlo y tomar una determinación con respecto a eso. Pero estar pensando todo el día si lo hago o no lo hago, no te sirve de nada porque no te deja fluir en otros ámbitos de tu vida. Y recuerda que el estar pensando en una situación, lo que creas es un gran monstruo y no te deja enfrentarte a ti mismo de qué es lo que quieres y por qué, porque siempre estamos viendo los defectos en la otra persona y no nos miramos a nosotros mismos, no nos revisamos. Entonces es bueno revisarse. No se trata de que fracasé o fallé o que esto no sirvió, no. Se trata es de revisarme y decir, bueno, tengo otras cosas que vivir o esta relación debe continuar. Y ahí va a llegar la respuesta para ti. Pero sobre todo, analízate, revísate, porque todas estas dificultades lo único que te van a traer es problemas físicos, va a repercutir en tu salud. Entonces es bueno que cuides tu salud mental, amorosa, para que tu salud física fluya. Porque si es bien que existe en esta semana, está sucediendo en el Géminis que está pasando por estas situaciones, también es verdad que está el Géminis que está en armonía con su pareja, con sus hijos, que ve que hay oportunidades de salidas, de viajes, de fluir económico, de querer lanzarse al mundo,
Entonces, este otro Géminis pues está disfrutando de otras cosas. Y este Géminis que está pasando por esta situación de este enfrentamiento con su pareja, quizás esto está sucediendo porque esta otra persona que te está acompañando en tu vida está dando una evolución económica o está dando una evolución profesional, y esto quizás no te está gustando mucho. Aunque eres una persona muy abierta en estos aspectos, a veces cuando se trata de la pareja, las personas se cierran un poco. Entonces es importante que evalúes esto y pienses, ¿será que soy yo el que no estoy haciendo bien las cosas? Y al empezar a revisarte, vas a encontrar muchas respuestas, porque esa revisión personal es la que nos da la respuesta de lo que está en nuestro entorno, porque atraemos todo aquello que somos. Entonces, si nos cerramos ante el crecimiento o evolución de la persona que tenemos al lado, eso va a repercutir en nuestra relación, porque todos queremos evolucionar, todos queremos crecer, todos queremos tener un entorno hermoso, todos queremos fluir. Entonces, es bueno que revises eso, Géminis. Estés pendiente donde estás, no, yo no diría fallando, pero sí donde estás poniendo tu foco, dónde te estás enfocando, en el lado próspero y positivo o en el lado menos favorable. Hay que mantener un equilibrio en las cosas, porque fíjate, este, tienes que cuidar tu salud, sobre todo los nervios, tienes que cuidar mucho esa, esos mareos que han estado llegando, esos dolores de cabeza, a algunos le está ardiendo las manos y no saben el por qué, o tienen inflamaciones y no saben el por qué. Y muchas de estas cosas suceden porque precisamente tienes la cabeza o la mente ocupada en problemas que unos existen, pero muchos son problemas inexistentes, que solamente están en tu mente, o que puedes resolver sencillamente teniendo una conversación que fluya, porque hay que permitirle a las personas que se comuniquen, que las personas también nos digan, la persona que nos está acompañando en nuestro día a día, que nos digan qué es lo que sienten también, porque tienen derecho a desahogarse, tienen derecho a decir de qué están padeciendo. Y esto no solamente es con aquella persona que tiene una pareja, también estamos hablando de los vecinos, de las amistades, de los compañeros de trabajo, de las personas que te comparten, ¿sabes? Y a veces no saben cómo decirte las cosas o por dónde entrarte porque tú estás cerrándote. Entonces, esta semana permite abrir esas puertas de la comprensión, del entendimiento, del crecimiento, de la evolución. Y sabes, Géminis, que esto es una lectura eh, general, si quieres una lectura eh, personal, solamente tienes que dirigirte a mi página web aguasdesabiduría.com, y ahí vas a encontrar toda la información para tener una cita conmigo. Esta semana también te voy a comunicar, el ganador fue Anforuco. Esta persona va a tener una consulta conmigo. Recuerda que la semana pasada yo rifé, por decirlo de alguna manera, una consulta gratuita, y esta persona fue la ganadora. Entonces esta semana vamos a tener una consulta con esta persona. Retomando el tema, yo sé que esta es una consulta general, pero si algo resonó contigo, si algo te llamó la atención, puedes seguirme en mis redes sociales y ahí encontrarás más información para ti. Y si no, bueno, te
te diriges a mi página web y también podrás tener Aguas de Sabiduría y ahí podrás tener una consulta privada. Cuídate mucho la salud, déjate fluir, permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia, permite que las otras personas se comuniquen contigo porque tú eres un buen comunicador, una buena comunicadora. Entonces, la idea es estar en armonía. Bueno, Géminis, mucho éxito esta semana y mucha salud para ti. Gracias por la comunicación.